ello. El teratoma maduro, el teratoma inmaduro, los tumores de células germinales malignos, que son los que me interesa que le eches un ojo para tu examen nacional, porque te los van a preguntar, que son los germinomas, el coriocarcinoma y los tumores del sacovitelino. ¿Cuál es el más común de todos? Lo de los tumores de células germinales, sí, el más frecuente es el germinoma en tórax, ¿sí? Lo vuelvo a repetir todo, a ver si te queda claro. Los tumores de células germinales, como su nombre lo dice, son crecimiento de células que se forman a partir de células productoras, o sea, de células germinales. Los tumores pueden ser cancerosos o no cancerosos. La mayoría de los tumores de células germinales aparecen en el testículo o ovario, pero también se pueden producir en otras partes del cuerpo, como es en el cuello, en el pecho, es en el tórax anterior y medio, en el abdomen, en el coxis y en la pelvis, que son vestigios de células germinales. Acuérdate que muchos de los testículos y demás descienden, los ovarios tienen otra formación y luego también se desplazan hacia el lugar del adulto. De los diferentes tipos de células germinales tenemos a los también se le considera al teratoma maduro y inmaduro como un tumor germinal. Y dentro de los tumores germinales malignos tenemos al germinoma, al coriocarcinoma y el tumor de sacovitelino. No sé si aquí hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Lo tienen bien presente? ¿Qué son los tumores germinales? Sí, o sea, son de células, aquí todo claro, de células del ovario y células del testículo, pero que también hay vestigios, como ya vieron ustedes, en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en el coxis. Entonces, el que estamos revisando, pues es lógicamente los tumores de mediastino anterior y medio, que son los disgerminomas. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de los tumores mediastinales? Bien, de los síntomas y signos, pues va a depender qué tipo de tumor tiene el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene un linfoma, tiene algunos síntomas como los que ven aquí, tiene sudoración nocturna, transpiración nocturna, astenia, pérdida de peso, fatiga, va a tener adenopatías extratorácicas como en cuello, ¿sí? Aumento de la velocidad de sedimentación globular o de la proteína C reactiva, entre otros, son inespecíficos. Y se puede ver en cualquier compartimiento, es decir, en el antero superior, en el medio o en el posterior. Lo más frecuente es en el mediastino anterior y posterior. El timoma, ¿qué síntomas y signos nos van a dar? Pues la miastenia gravis. Acuérdate las células que se producen en el timo. Cuando este timo empieza a degenerarse, va a producir una debilidad fluctuante, fatiga temprana, tosis palpebral y diplopia. Y el más frecuente es el mediastino anterior, pero lo más frecuente es la miastenia gravis. Si ustedes recuerdan, la miastenia gravis es una alteración de la placa motora, en donde precisamente hay una debilidad ascendente. El paciente dice: doctor, yo tengo los pies de hilacho, coloquialmente hablando, me he caído como 10 veces porque siento que mis pies no me sostienen. Así empieza la miastenia. Otro de los tumores y que da precisamente cierta sintomatología es el granuloma mediastínico. Este granuloma mediastínico se refiere a que son presencia ahora sí que de acúmulos de tuberculosis, los ganglios mediastinales llenos de tuberculosis y forman granulomas. Estos granulomas, cuando se rompen, se llaman escrófulas, y esto puede ocasionar disnea, sibilancias, hemoptisis, y se ubican más frecuentemente en mediastino medio. Los tumores de células germinales, que son las que acabamos de revisar, que son los tumores de ovario y de testículo, el disgerminoma o el germinoma, el coriocarcinoma, ellos son los más frecuentes. Es más frecuente en el género masculino, es un paciente joven,
puede tener un tumor testicular o no tenerlo. Hay un aumento en la concentración de AFP y de algunas hormonas. No vamos a entrar en detalle porque no es el motivo de la plática. Y este es más frecuente en mediastino anterior, como ya se los estaba yo comentando. La valoración diagnóstica, pues precisamente diversas masas del mediastino, o sea, tú tienes un paciente con una bola en el mediastino, anterior, medio, posterior, etcétera. ¿Qué le vas a hacer a ese tumor? Lógicamente, la detección la vas a hacer con una tele de tórax. Al hacer la detección con la tele de tórax, lo que le sigue, pues lógicamente es hacerle una tomografía, una TAC simple de tórax. Si tú crees que tiene mucha vascularidad, entonces le vas a pedir una tomografía contrastada, es decir, con medio de contraste. Actualmente contamos con el PET, con la tomografía por emisión de positrones. El PET, pues es un estudio que nos sirve mucho porque precisamente vamos a ver si es una zona caliente o fría. ¿Esto qué significa? Si es un tumor con mucha vasculatura, es decir, maligno, o es un tumor frío que se supone que es benigno. A eso se refiere primero hacer el diagnóstico o un ultrasonido a ver si no es quístico. Entonces ya le hiciste radiografía, tomografía contrastada, ya le hiciste también un ultrasonido o un PET, pero esos son imágenes. Ahora hay que sacar un cacho del tumor para ver qué es lo que tiene, y es lo que dice aquí esta foto. Diversas masas del mediastino que se mantienen asintomáticas se identifican mediante una radiografía, sin embargo, este estudio es incapaz de obtener una buena imagen de ellas. Entonces, la tomografía computada se ha convertido en el estudio de imagen más utilizado para la valoración, por lo que se prefiere a la tomografía contrastada, que es lo que yo les decía. Cuando son tumores de mediastino posterior, la resonancia magnética también es importante considerarla. El estudio de resonancia magnética quizás esté indicada para el estudio de masas mediastinales, sobre todo en quien se prevé una resección quirúrgica de mediastino posterior. De manera que la resonancia magnética es más precisa que la tomografía para determinar la existencia e invasión de estructuras vasculares y vertebrales. Y después seguiría más adelante el PET, la tomografía por emisión de positrones. Bien, otro estudio que son la tomografía computarizada por emisión de positones, el SPET, como ahorita les decía. Si se sospecha de origen tiroideo, es posible usar un rastreo con yodo 131 o yodo 123, con lo cual se puede identificar la mayoría de los bocios intratorácicos y la extensión de tejido tiroide funcional. Es decir, que el bocio intratorácico es un crecimiento que en vez de que se vea el buche en el tórax, en el cuello, se ve dentro del tórax, o sea, crece hacia adentro, como lo ven aquí en esta imagen, ¿sí? Le das el yodo radioactivo y entonces ve las imágenes del PET, cómo te deja ver el tumorzote que está dentro del cuello. Esos casi siempre son tumores benignos, pero son tumores muy grandes, son unos monstruos que crecen en el mediastino antero superior, como el que ven aquí. El rastreo con esteroide, con octratoide, es útil para el diagnóstico en caso de sospecha de feocromocitoma. O sea, le das una sustancia como es este rastreo con este medio de contraste, ¿sí? Y también se puede hacer para el neuroblastoma. El estudio de tomografía con emisión de positrones ha mejorado la posibilidad de estatificación no penetrante en caso de cáncer de pulmón y esófago. O sea, ¿en qué estás pensando? En un tumor de mediastino posterior como es el neuroblastoma o el feocromocitoma en los niños, le vas a hacer ese rastreo con octreotide. O en la otra es en el PET, pues para ver si es cáncer de esófago o cáncer de pulmón. El uso de marcadores séricos durante la evaluación de tumores puede resultar invaluables en algunos sujetos que ya se han hecho otros tipos de evaluaciones, como son hormonas paratiroideas, o como ya habíamos visto, ver las hormonas que se utilizan para el feocromocitoma o para el neuroblastoma.
Hay controversia en cuanto a las indicaciones y los pasos para tomar decisiones sobre la práctica de una biopsia diagnóstica en el caso de masas mediastínicas. Otra vez, aquí voy a detenerme un momento. Tu médico general, lo que vas a llegar tú al diagnóstico, de aquí ya pasa a un segundo o tercer nivel, es que no vas a hacerlo gastar en todos este tipo de estudios sofisticados, porque a lo mejor al cirujano no le sirven, o al pediatra no le sirven, o al oncólogo no le sirven. No porque no puedan pedirlo, doctores, pero un PET, por decirte un ejemplo, un PET cuesta más de 20 $20,000. Entonces, el PET a lo mejor en ese momento no estaba indicado y tú ya hiciste gastar al paciente. Entonces, aquí el médico general debe de llegar en hacer una tele de tórax, una tomografía o una tomografía contrastada y un ultrasonido o una resonancia magnética en caso de tumores de mediastino posterior, y mandarlo al segundo o tercer nivel. Eso es importante que lo tengan presente. Ya estos marcadores que estamos viendo aquí, etcétera, son de las subespecialidades, lo pide el neurólogo, lo pide el endocrinólogo o lo pide el oncólogo. Pero no hay que meternos en ese tipo de situaciones, porque aparte de que podemos cometer no errores, solo gastos innecesarios, pues está difícil. Entonces al paciente lo vas a entretener. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer lo que te comento, tener ¿cómo se llama? El diagnóstico y pasarlo a otro nivel. Ahora sí, ¿qué sigue? Pues hacer el diagnóstico a través de una punción. Les aclaro cómo se llama esto. Una punción a través de la piel hacia el tórax, es decir, hacia mediastino, hacia el pulmón, se le llama punción transtorácica. Punción transtorácica. Cuando utilizas una punción transtorácica con una aguja muy fina, se llama BAF, biopsia con aguja fina transtorácica, o a través de la piel. BAF, biopsia por aspiración con aguja fina. BAF, lo vuelvo a repetir, biopsia por aspiración con aguja fina. Es una aguja grandísima, así igual a la hipodérmica, pero largototota. Prácticamente esa aguja te alcanza desde el pecho hasta la espalda salir, o sea, entra por la cara anterior de tórax y salirse en la cara posterior. Ese es el BAF. Y la punción transtorácica casi siempre es guiada o por ultrasonido o por tomografía. Entonces, hay controversia en cuanto a las indicaciones y los pasos para tomar decisiones sobre la práctica de una biopsia diagnóstica en el caso de masas mediastínicas. La aspiración con aguja de una masa mediastínica se podría considerar riesgosa o con baja posibilidad diagnóstica si no tienen el entrenamiento. Entonces aquí tiene que hacerlo en caso de que se utilice ultrasonido o tomografía, pues el radiólogo intervencionista o el intervencionista radiólogo y el cirujano de tórax, por si hay alguna complicación. Ponte a pensar, empieza a sangrar, hay que abrirlo de urgencia. ¿Quién lo va a abrir si no está el cirujano en ese momento? Entonces, la biopsia percutánea o transtorácica puede implicar complicaciones técnicas debido al recubrimiento óseo de la cavidad torácica y la proximidad del tejido pulmonar, el corazón y los grandes vasos. Es importante saber que el tratamiento de hasta el 60% de pacientes con masas en el mediastino anterior no es quirúrgico. Es decir, se quedan ahí con el bocio intratorácico o con el timo, con el timoma. Y ver todas las opciones disponibles para la obtención de tejido suficiente con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo mediante el procedimiento menos invasivo. Hay una controversia en relación con el uso de biopsias con aguja para el diagnóstico, el que te dije, el BAF de aguja fina, para el diagnóstico definitivo de tumores germinales y timomas. Las biopsias guiadas por TAC ha sido el recurso más útil para investigar tumores que son claramente extirpables y para valorar la sospecha de neoplasias carcinomatosas. Para tumoraciones mediastínicas que sugieren un linfoma,
es preferible obtener muestras más grandes de tejido con mediastinoscopía. No, ahorita te lo explico, con el propósito de obtener muestras de adenopatía paratraqueales. El mediastinoscopio, doctores, es un aparato rígido que parece a un laringoscopio, igual que un laringoscopio. Es como un riel que se mete, se hace un orificio como si fueras a hacer una traqueostomía, es exactamente igual que una traqueostomía, pero en vez de abrir la tráquea, desplazas el mediastinoscopio sirviéndole como si fuera riel la tráquea, ahí la desplazas hasta la carina llega el mediastinoscopio, y su nombre lo dice, estás en mediastino. Entonces ahí, si es un tumor en el mediastino anterior o en el mediastino medio, alcanzas a llegar a través de él. Entonces allí metes, como es un aparato videoendoscopía, estás viendo el mediastino, cómo vas desplazando, ves los ganglios paratraqueales derechos, los paratraqueales izquierdos, si le das vuelta, alcanzas a ver el timo, alcanzas a ver el tumor de tiroides o ganglios en mediastino, hasta la carina principal. Entonces, esta es la técnica que dice que en tumores de mediastino anterior, pues es mejor hacerle una mediastinoscopía. Hasta aquí vamos a repetir cuáles son las agujas que utilizamos. Uno es el BAF, biopsia con aguja fina por aspiración, ese es BAF. La aguja que nosotros utilizamos para hacerla a través de un ultrasonido o de una tomografía se llama de Francis. Y vamos a utilizar otras que ahorita vamos a tocar. La otra situación es hacer entonces un orificio en el cuello y hacer una toracoscopía. Ya les dije que parece laringoscopio, es un aparato rígido de fibras ópticas, rígido, y te permite ver hasta el espacio subcarinal. La demostración de la seguridad de la utilización de biopsia con aguja gruesa, el TruCut, jóvenes, ustedes lo van a conocer y a ver en hígado o en riñón. Los hepatólogos y los nefrólogos utilizan mucho el TruCut para hacer una biopsia en cualquiera de una víscera sólida, como es el hígado o como es el riñón o como es el vaso. Entonces, métanse al internet y pongan TruCut, tal como está aquí, o pongan aguja de Francis o aguja BAF, una B grande, A-F, BAF, biopsia con aguja fina por aspiración, transcutánea. Eso significa BAF. Esta técnica de TruCut es un avance significativo en la valoración con penetraciones mínimas para linfadenopatías mediastínicas y tumores periesofágicos. El acceso definitivo al mediastino anterior se establece a través de una esternotomía media, es decir, el esternón lo vamos a abrir en dos para poder tener el pecho abierto y llegamos al mediastino. Mientras que no te vayas muy lateral, no abres la pleura parietal, es decir, acuérdate que la pleura parietal, el pericardio también lo engloba. Entonces hace una cavidad pleural, ahora sí, independiente del mediastino. Entonces, si tú le haces una esternotomía media a un paciente, te queda el corazón a flor de piel y todas las estructuras que están alrededor de él. Es lo mismo el mediastino anterior y el mediastino medio. Por lo tanto, el acceso definitivo es hacer una en tumores de mediastino anterior, es a través de esternotomía media. Si después de practicar la esternotomía media se observa que es posible resecar la lesión en su totalidad, pues se ha de llevarse a cabo en la ablactación completa. La esternotomía media o la toracotomía lateral constituyen los estándares de referencia para la resección de la mayoría de tumores mediastínicos. Sí, o sea, puedes hacer una toracotomía posterolateral y ahí entras también, rompes la pleura y entras a mediastino. La mayoría de los autores coincide, sí, que es necesario efectuar una esternotomía media con resección más radical cuando se reconoce una neoplasia grande en el mediastino anterior o se sospecha de enfermedad maligna. Recuerda que ahí están los grandes vasos, está la mamaria interna,
están los nervios, etcétera. Entonces una zona pues muy peligrosa, o las mismas aurículas a los ventrículos. Aquí tenemos una imagen en donde vemos los tumores de mediastino más frecuentes. Y vean ustedes aquí el tiroides ectópico llamado bocio, el timoma, el timoma quístico, el tumor de células germinales y el quiste pericárdico. Y luego tenemos el mediastino medio, los linfomas y el quiste broncogénico. Cuando veamos malformaciones congénitas, vamos a ver quiste broncogénico y secuestro pulmonar, que son malformaciones congénitas, que son vestigios del pulmón. Después lo vamos a ver. Aquí también podemos ver en los tumores de mediastino posterior los tumores neurogénicos y el quiste entérico, es decir, patología del esófago. Bien, vamos a ver algunos tumores que son los más frecuentes. Vamos a ver al timoma. Si ustedes recuerdan, el timo es una glándula, ¿sí?, que tiene que ver mucho con nuestra inmunidad, sobre todo en la infancia, los linfocitos T, entre otras actividades que tiene. Ustedes las saben más que yo porque acaban de llevar anatomía. Bien, entonces el timo, con el tiempo, ya no deja de crecer. Un autor dice que no es que se degenere, solo deja de crecer y se queda chiquito en comparación al tórax, pero ahí se queda toda la vida. Pero cuando crece le llamamos timoma. Es un tumor benigno. Cuando es maligno le llamamos timoma maligno. La neoplasia más frecuente en el mediastino anterior en adultos entre 40 y 60 años es inusual en niños. La mayoría de los pacientes con timomas se mantienen asintomáticos. Los tumores grandes del timo se pueden manifestar por síntomas relacionados al efecto de masa, es decir, de compresión, como tos, dolor torácico, disnea y síndrome de la vena cava superior. El tratamiento definitivo de los timomas es la resección quirúrgica completa. Las tasas de recurrencia local y de supervivencia varían de acuerdo con la etapa en que se encuentra la enfermedad. Aquí ven cómo se hace la esternotomía. Cuando nosotros estábamos recién llegado a Morelia, nosotros todavía lo hacíamos así como ven aquí. Nosotros abríamos aquí con una cinta de Gigli. La cinta de Gigli, haz de cuenta que es una cinta como si fuera el alambre de púas, pero bien finito. Entonces, metíamos una pinza atrás del esternón y con la cinta de Gigli abríamos el esternón en dos, y si no, con un cincel y martillo partíamos el esternón en dos. Ya después viene la ciencia y actualmente hay ahora sí que un esternotomo automático que se llama Stryker, ¿sí? Este Stryker prácticamente es una cintilla que rompe en 3 segundos el esternón en dos. Entonces abres el esternón y te queda pues el timo a flor de piel. La ablación se logra con una esternotomía media con extensión de hemiconcha en los casos avanzados. La resección con la reconstrucción se debe valorar incluso en tumores de fase avanzada con invasión local de estructuras resecables, como pericardio, síndrome de la vena cava superior o arteria del tronco brachiocefálico. Es decir, hay muchas estructuras que son, pues ahora sí, vitales y que pueden estar pegadas al timo. Por eso hay que ver riesgo-beneficio. Aquí en Morelia nosotros más o menos operamos en todo, no es todos los días, en el ISSSTE, todos fueron en el ISSSTE, no privados, operamos más de 7 jóvenes con timoma. La combinación de la radioterapia y quimioterapia cuando es maligno para detener la evolución local ha tenido también algunos éxitos. Es decir, aquí la participación del oncólogo pues es importante. Existe una clasificación para los tumores de timo que se llama la clasificación de Masaoka. Masaoka es un japonés que se basa en la presencia o ausencia de la invasión macroscópica o microscópica de la cápsula del timo. Del mismo modo, las estructuras adyacentes, así como también la existencia o ausencia de metástasis. O sea, el timoma puede ser benigno o maligno. Como ya lo vimos, cuando es maligno se le considera un tumor de células germinales.
¿Cómo es esta clasificación? No me interesa que te la aprendas, solo nada más que sepas que hay una clasificación, ya que no es muy frecuente. O sea, no es de todos los días ver un tumor de mediastino y menos un timoma. El estadio 1, tumor encapsulado sin evidencia microscópica ni macroscópica de invasión capsular. Estadio 2, invasión capsular macroscópica, invasión hacia la grasa de mediastínica o pleura o invasión a la cápsula, invasión capsular microscópica. El estadio 3, invasión macroscópica a pericardio, a grandes vasos y pulmón. En el estadio 4A y B, en el 4 diseminación pleural o pericárdica y en el estadio 4B metástasis linfógenas o hematógenas, es decir, a distancia. Bien, aquí tienes el carcinoma de timo, o sea, es la malignización del timo. Difieren de los timomas en su aspecto maligno a nivel microscópico. Hay dos tipos que también no me interesa que te lo aprendas, solo te lo comento porque tenemos que dar el tema. El de bajo gasto y el de alto gasto. Si ustedes fueran oncólogos o cirujanos de tórax, pues claro que sí deben de tener esto presente, porque ni el neumólogo lo tiene muy presente. El carcinoma de timo de bajo grado son características bien diferenciadas, epidemioides, mucoepidermoides o basoleoides. Los de alto grado, propiedad linfoepiteloides, microcíticos, neuroendocrinos, de células claras, sarcomas o anaplásticos. Como te digo, no me interesa que te lo aprendas, nada más que sepas que el timoma puede ser maligno o benigno. Cuando es maligno se le considera dentro de las células germinales. Constituyen un grupo de neoplasas malignas propensos a invadir local temprano y metástasis. La resección completa por medio de una esternotomía media puede ser curativa en ocasiones, sin embargo pueden recurrir y ser resistentes a la quimioterapia. Bien, la radiografía simple de tórax muestra una masa mediastinal o un engrosamiento del mediastino superior, así como desviación de la tráquea de la línea media a distintos grados de compresión. A los que han ido al consultorio les he dicho que cuando la tráquea se va de lado se le llama signo de Parodi y cuando late la tráquea se le llama Cardarelli. Lo vuelvo a repetir. Todos pongan su dedo en el hueco supraesternal. Háganlo, por favor. Ahora metan mucho aire y vean cómo se desplaza hacia atrás la tráquea. Eso es normal, pero lo que dice aquí que en ocasiones hay desviación de la tráquea hacia un lado por la compresión del timo o del tiroides, y eso le llamamos signo de Parodi. La tomografía computarizada da información precisa acerca de las relaciones entre los órganos intratorácicos y el bocio. En el caso del bocio de mediastino prácticamente es igual. El mediastino superior cerca del opérculo sería el timo, el bocio, el del que ahorita estamos hablando. La resección parcial del tiroides en tórax, es decir, del bocio intratorácico, se recomienda ya que minimiza el riesgo quirúrgico del daño de las glándulas paratiroides y al nervio recurrente. Sin embargo, un significado número de pacientes presenta recidiva, por lo que se recomienda la tiroidectomía total en aquellos pacientes con la expectativa de vida mayor a 10 años, es decir, cuando es un tiroides maligno, un cáncer de tiroides. Aunque casi siempre el bocio intratorácico es benigno. A ver, vamos a hacer una remembranza. Ya vimos los tumores germinales, ya vimos el linfoma y ya vimos el teratoma maligno y el teratoma benigno y ya vimos el tumor de tiroides en tórax que se llama bocio, que casi siempre nace más de un lado que de otro, como un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo o la pirámide del Alloway, que es la que menos se va hacia abajo. Entonces, va a desplazar todas las estructuras del opérculo, es decir, que se entran y salen al cuello. Puede darte ingurgitación yugular, puede darte compresión de la vena cava con lo que se llama edema en pelerina y todos los datos de compresión, ingurgitación yugular,
medusa todos los vasos periféricos grandes, o sea, ingurgitados, y compresión de la tráquea y el esófago. Ahora tenemos a los tumores neurogénicos. Esos son, lógicamente, de mediastino posterior. Aunque el schwannoma puede ser de mediastino anterior o medio, siempre donde haya un nervio, el que tenga la vaina de Schwann. La mayoría de los tumores neurogénicos del mediastino se originan a partir de células de la vaina de los nervios, es decir, el schwannoma. Las células paraganglionares o del sistema paraganglionar. Lo repito, los tumores neurogénicos pueden venir de las vainas, llamados schwannomas, células paraganglionares que se llama paraganglioma, o del sistema paraganglionar, como es otro tipo de tumores malignos. Los tumores de la vaina nerviosa constituyen el 20% de los tumores mediastínicos y es benigno. Más del 95% de ellos corresponde a neurolimomas. Los neurolimomas o schwannomas se derivan a las células, se derivan de las células de Schwann, de los nervios intercostales. Se recomienda la resección de todo el schwannoma a través de una toracotomía abierta. Sin embargo, de manera más reciente se ha probado la cirugía videoendoscópica, es decir, la toracoscopía. Entonces, a veces los schwannomas los puedes extraer nada más con cirugía de mínima invasión. Esto es importante que lo tengan presente. Muy bien, los neurofibromas tienen componentes de la vaina nerviosa y de las células neurales y constituyen un 25% de los tumores de las vainas nerviosas. Los neurofibrosarcomas tienen mal pronóstico debido al crecimiento rápido e invasión agresiva. La resección quirúrgica completa es la base del tratamiento. La radioterapia y la quimioterapia coadyuvantes no aportan un beneficio significativo, aunque se pueden agregar cuanta resección completa es imposible. Los neuroblastomas son lesiones de gran malignidad. Neuroblastoma, y el otro es el tumor, también neurofibromas malignos, el neurofibrosarcoma. Entonces, de los malignos de vainas nerviosas tenemos al neurofibrosarcoma y al neuroblastoma. Este también es un tumor de gran malignidad. Se trata de la anomalía maligna sólida intracraneal más común en niños y la intratorácica más frecuente durante la niñez. La glándula suprarrenal es un sitio primario habitual, pero 14% de todos los neuroblastomas tienen su origen en el tórax. Pasa lo mismo que los tumores germinales, donde es frecuente que se relacionen con extensión hacia el conducto vertebral y existe invasión ósea. Para estos tumores torácicos, la resección quirúrgica completa es la base del tratamiento. En ocasiones hay que hacer la minectomía, es decir, quitar parte de las vértebras para poder, o de las costillas, para poder dejar libre de tumor, ya que muestran menos invasión hacia órganos adyacentes. El linfoma. El linfoma es la lesión maligna más habitual del mediastino. En alrededor del 50% de los enfermos de linfoma Hodgkin o no Hodgkin, en el mediastino es el sitio primario. Acuérdate que cómo se divide el tumor, el linfoma de Hodgkin. Esto ustedes lo van a ver, no sé en qué materia, pero ahorita te lo voy a comentar. El linfoma de Hodgkin se divide en esclerosis nodular, en predominio linfocítico y en predominio y bajo de linfocitos, o sea, predominio linfocítico o depresión de linfocitos. Y los no Hodgkin, el que se lleva el primer lugar es el Burkitt, que es el que se ve más frecuente en los pacientes VIH, los no Hodgkin. Y también hay de predominio linfocítico y de otro tipo de predominios de células no linfocíticas. El compartimiento anterior se afecta con mayor frecuencia y en algunas veces existe anomalía del compartimento medio del ganglio del hilio pulmonar. Es inusual que en el compartimento posterior esté afectado. La quimioterapia y la radioterapia permite una curación hasta el 90% de los individuos con enfermedad de Hodgkin.
O sea, es recuperable el paciente en fases tempranas y hasta el 60% en fases más avanzadas. Aquí lo tienes. El linfoma Hodgkin. Acuérdate que lo más frecuente es mediastino antero superior, pero también puede ver en mediastino posterior y en mediastino medio. Tumores germinales. Ya los habíamos comentado, pero vamos a volverlos a retomar aquí. Constituyen la enfermedad maligna más común en jóvenes entre 15 y 35 años de edad, y casi todos los tumores de células germinales comienzan en las gónadas, ya lo habíamos comentado. Aquellos con origen mediastínico son inusuales y conforman menos del 5% de todas las neoplasias de este tipo, así como menos de 1% de todos aquellos cánceres en mediastino anterior. Los tumores primarios de células germinales del mediastino constituyen teratomas, seminomas y otras masas malignas de células germinales no seminomatosos. La manifestación más frecuente radica en tos, disnea y dolor torácico, ¿sí? Entonces puede ser seminomatoso y no seminomatoso. Y ahí entran pues las células también de los ovarios, ¿verdad? Allí entran ese tipo de tumores, el disgerminoma, el coriocarcinoma. Ese se relaciona a células germinales. Bien, el acceso quirúrgico diagnóstico más frecuente es la mediastinostomía anterior, el procedimiento de Chamberlain y una toracoscopía. El Chamberlain, doctores, es hacer un agujero en el segundo espacio intercostal del lado derecho, es decir, donde está la arteria pulmonar, donde está el foco de la pulmonar, y ahí se entra, entonces ves la arteria pulmonar y ves la aorta abajo, se llama ventana aortopulmonar. Ahí es donde se busca más frecuente el linfoma, en la ventana aortopulmonar. Y entonces se le llama mediastinostomía de Chamberlain, que es el que nos está comentando este autor. El tratamiento de los teratomas benignos maduros es la resección quirúrgica, que confiere un pronóstico excelente. En cambio, los teratocarcinomas contienen tejidos fetales inmaduros, no son susceptibles de resección y muestran una respuesta deficiente a la quimioterapia y resección limitada a la radioterapia. Sin embargo, en ocasiones se prefiere recurrir a la quimioterapia neoadyacente y posterior cirugía. En cuanto a los seminomas, se ha informado respuesta completa en mayor del 75% de los individuos que reciben quimioterapia. Sin embargo, la resección quirúrgica puede ser curativa en el caso de seminomas asintomáticos pequeños que se encuentran de manera incidental durante el estudio de TAC. Puede estar indicada la ablación quirúrgica de la masa residual tras la quimioterapia. A veces son células grandes, o sea, los disgerminomas son grandes, son tumores ahora sí que pues bastante grandes que comprimen el corazón, son monstruos que comprimen el pulmón o que ocasionan derrames pleurales. Bien, pues es lo que les tenía, doctores, programado para lo que es los tumores de mediastino. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Hoy le damos la palabra a la sección 11. Sección 11, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, todo claro. ¿Quedó claro? Entonces vamos a hacer, ahora sí lo abrimos a toda la comunidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿No hay preguntas, doctores? ¿Todo está claro? Creo que sí, doctor. Muchas gracias. Ya saben lo que son los tumores germinales, los seminomatosos y no seminomatosos, lo que es el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, cómo se clasifica el tumor de linfoma Hodgkin, esclerosis nodular, predominio linfocítico y depresión linfocítica. De los no Hodgkin, el más frecuente es el Burkitt, entre otros. Y el referente a los tumores más frecuentes en el adulto es las 4 T's: teratoma, timoma, terrible linfoides y goiter. Y
En el niño son los de mediastino posterior y casi siempre son malignos, como ya vimos, el neuroblastoma, el neurocarcinoma y otros tumores que tienen que ver con las vainas de Schwann o con los mismos nervios. Entonces, doctores, acuérdense cómo se clasifica el mediastino y ya con esta charla, ahora sí ustedes ya saben, si tienes esta imagen aquí, como esta que ven aquí, ustedes deben de estar capacitados ya a donde llevamos el curso. Aquí, ¿qué es? Mediastino, pulmón, pleura, pared torácica. Nos falta ver tumores de pared torácica, que son los sarcomas. Después los vamos a ver. Entonces, vean qué tan importante es que se sepan ubicar qué es la pleura, qué es el mediastino, qué es el pulmón, qué es el intersticio, qué es los alvéolos, qué es la vía aérea, qué es la pared torácica. Sí, entonces, doctores, pues vamos avanzando. Si todo está claro, el lunes nos volvemos a ver para continuar ahora sí con lo que es hipertensión arterial pulmonar y cor pulmonar. ¿Sí? Pónganse a estudiar, jóvenes, es importante que no nada más estudien una materia, solo las estudien todas, las que lleven y se preparen para hacer un buen médico. Nos vemos entonces el lunes, buen fin de semana y a estudiar bastante, jóvenes. Buenas noches y que les vaya muy bien.